famosa, que hasta en Venezuela el presidente Hugo Chávez habló de la hacienda de Panamá con una narrativa totalmente ajena a la verdad. Eh, Dijo que la hacienda de Panamá fue tomada por el Libertador y que allí construyó 100 escuelas. Panamá siguió siendo Panamá hasta mi infancia, porque alcancé a ir más de un par de veces como hacienda de la familia Santa Cruz. Comenzó con Don Tomás, después los hijos, los Santa Cruz de la Villota, Ignacio el Menor, después los Santa Cruz Ramos, de allí a los Santa Cruz Delgado, y luego los hermanos Santa Cruz Erazo, como mi abuelito Jorge, Santa Cruz Erazo. Y ya cada uno fue vendiendo sus partes ya totalmente disminuida. Fue una hacienda inmensa, inmensa. Y como todo, se acabó. Luego de la provincia hablamos de el comienzo del fin. Ya se comienza a hablar de términos como independencia, patria, patriotismo, libertad, y van llegando las noticias poco a poco. Hasta Cali era más fácil, hasta Popayán tal vez, pero de Popayán para Pasto ya era la cordillera en bruto, el nudo de los pastos terrible, el paso del río Patía. El Valle del Patía era selva total y el río sin puentes hasta hace muy poco. Y luego la invasión, yo la he llamado la invasión porque lo que aprendimos en la escuela y el colegio en Pasto fue una historia escrita por los vencedores totalmente. Pero las historias reales que se conocía en las casas, por ejemplo en la mía, en una familia que sufrió directamente los ataques y el acoso de los bolivarianos, es otra historia, es otra cosa. Además, como dije anteriormente, las historias son escritas por los vencedores. Entonces eso fue muy distinto por el escaso conocimiento que tengo de la historia y, y las anécdotas y las historias y los documentos de mi época. Pienso que no fue una liberación de nada, fue una invasión. Para mí fue una invasión. Y luego el capítulo sexto, el final. En el libro hay un capítulo, una parte de un capítulo que por equivocación la ubiqué mal, debió quedar al final como un anexo, pero por el deseo de ir tratando todo cronológicamente, puse el testamento de Don Tomás cuando se enfermó y ya dejó la vida pública y se fue a vivir a Huachucal, me parece, donde murió. Entonces esa parte del testamento interrumpe la fluidez de la lectura en general. Debió quedar como un anexo, pero ya quedó allí. Y luego del testamento continúa con la enfermedad, con la familia y la historia hasta el fin. Por eso es el último capítulo, el final. El primer capítulo es muy narrativo, en una narrativa que está hecha a mi modo de ser, a mi modo de hablar, muy sencilla. No rebusco términos para hacerme el importante, sino para que todo el que lea lo que yo escribo, sea en prosa o en poesía, entienda lo que escribí. De manera que ese primer capítulo gustó muchísimo
Eh, hago una parte aquí, antes de entrar a la tertulia. Estuvimos en una pretertulia y me preguntaban qué tienen que ver los Caicedo del Alférez Real de Cali, Manuel de Caicedo y Tenorio, el protagonista de la novela de Eustaquio Palacios. Pues resulta que era primo de la mamá del Alférez Real, doña Margarita de Caicedo, casada con Tomás de Salazar y Santa Cruz. Entonces, la mamá del Alférez Real era Margarita de Caicedo. Hay una correspondencia de Joaquín Caicedo y Cuero, hijo del Alférez Real de Cali, Manuel Caicedo y Tenorio, cuando va con su ejército para atacar Pasto. Esa, esa llegada de Joaquín Caicedo tiene también distintas interpretaciones. Yo tomé una que me pareció bastante razonable y más lógica, eh, por la correspondencia de Joaquín con el primo, y está dirigida a mi amado pariente, eh, lo cual comprueba que realmente eran parientes. Comienza esta carta de Joaquín Caicedo a Tomás de Santa Cruz Caicedo, escrita en el pueblo de la Cruz, en Nariño, en septiembre 13 de 1811. Señor don Tomás de Santa Cruz, muy señor mío y pariente de mi mayor estimación. La contrariedad de las causas políticas, bla, bla, bla. Y finalmente, al terminar su carta, dice, bueno, en la carta le está pidiendo que entregue a los cabecillas, que depongan las armas, que a la familia no le va a pasar nada, que él en ningún momento ha dicho que es enemigo del rey, que él ama al rey, ama a España, que sus enemigos son los franceses, eh, y que no va a hacer ningún daño en Pasto. La carta termina así: ¿qué día de tanto placer sería para mí aquel en que abrazase a usted y le acreditase que soy su mayor y su, que soy su muy afecto pariente, amigo y seguro servidor que besa sus manos, Joaquín de Caicedo y Cuero? Y la respuesta de don Tomás, que comienza en una forma muy parecida. Señor Alférez Real, doctor don Joaquín de Caicedo y Cuero, también era Alférez Real, muy señor mío y mi estimado pariente, la de usted del 13 y demás. Continúa la carta y la finaliza don Tomás diciendo, yo haré lo posible suplicando a los jefes de por acá para que suspendan los ataques y la defensa, lo que seguramente, y no dudo conseguir, como el que usted mande lo que guste a este su siempre amante, pariente y servidor que besa sus manos. Dios guarde a usted muchos años, Tomás de Santa Cruz. Entonces viene el parentesco de los Caicedo del Alférez Real de Cali con los Santa Cruz Caicedo del Alférez Real de Pasto, don Tomás de Santa Cruz. También hablamos en la pretertulia del fusilamiento de Joaquín Caicedo y Cuero en Pasto. Esto sucedió años antes de la estadía de Antonio Nariño, y don Tomás no tenía todavía la experiencia que sí tuvo cuando
estuvo Antonio Nariño. Una de las versiones, y creo que es la más razonable, es la que se maneja en la historiografía pastense, fue que Joaquín Caicedo cayó prisionero. Algunos dicen que fue traicionado. Yo no le veo ninguna traición. Era un militar que llegó con un ejército y si cae, pues cae. Eso está, es parte del oficio de un militar que va atacando a otro territorio. Tomás de Santa Cruz recibió orden del presidente Montes de la Junta Suprema de Quito para fusilar a Joaquín Caicedo, a Alexander Macaulay, un mercenario estadounidense, y a 7 soldados más. Tomás de Santa Cruz, pues se trataba del primo, escribió a la Junta Suprema de Quito pidiendo que se suspendiera el fusilamiento por cualquier otro castigo, pero nunca le respondieron. Por el contrario, insistieron en el fusilamiento. Mucho más grave fue para Tomás de Santa Cruz Caicedo, el alférez real, saber que a su hijo, me parece que Francisco Javier Santa Cruz, capitán, le correspondió dar la orden de fusilar al primo y a Macaulay y a los otros 7 soldados. Fue una tragedia familiar. Yo lo describo en palabras más diplomáticas, pero sí fue algo muy duro el fusilamiento de un familiar. Unos años después cayó preso también Antonio Nariño, que llegó con un ejército mucho más agresivo que Caicedo y Cuero, porque Antonio Nariño sí puso por delante las órdenes escritas de Simón Bolívar, advirtiendo que iba a acabar con todo, que la orden de el libertador era la muerte. De manera que cayó prisionero Antonio Nariño, que era muy importante de todas maneras y en todo el territorio. Entonces Tomás de Santa Cruz escribió al presidente de la Junta Suprema de Quito advirtiéndoles que no iba a permitir el fusilamiento de Antonio Nariño. Hay una parte textual que dice: ni un solo cabello de la cabeza de Antonio Nariño caerá mientras yo sea el comandante de Pasto. Y bueno, tuvo más efecto porque Tomás era una persona muy poderosa. Se suspendió el fusilamiento y se ordenó el traslado de Antonio Nariño a Guayaquil. Ecuador como Ecuador no existía todavía. Lo llevaron a Guayaquil y de allí salió para España a la terrible cárcel de la Carraca tal vez, en Cádiz, sí señor. Esa fue la historia de Antonio Nariño. Sin embargo, el nombre de Nariño está en todo. Tenemos departamento de Nariño, la plaza principal de Pasto, Antonio Nariño, con estatua y todo. Falta un palacio de Nariño. El municipio también. Hay un municipio también cerca de Pasto que se llama Nariño. Hay una vereda también al norte de Nariño, limitando con el Cauca, que se llama Nariño. Ajá. El barrio también. Un barrio Nariño. Y la ruta del aguardiente de Nariño.
Saludos, aguardiente saludos, Nariño. Sí. Bueno, esos son puntos de vista. Yo insisto en que en historia nadie es poseedor de la verdad. Todos son interpretaciones, anécdotas, puntos de vista, regionales o familiares o individuales. Hablo también del Sambo Bolívar, no podía dejar de mencionarlo porque fue el nombre como se conoció en Pasto, racista o no, pero se conocía como Sambo Bolívar. El daño que hizo fue terrible con su guerra, acabó con la agricultura, la ganadería, las artesanías, las familias, miles de hombres y niños y mujeres reclutados para su guerra, destruyó no solamente Nariño, Colombia y todos los países que supuestamente los libertó. Insisto, son puntos de vista. Hay gente que ama a Bolívar. Bueno, no sé si hay algo. Sí, quería que aprovechemos y les cuente a los asistentes, porque comúnmente la gente cree que alférez real es un título, para que se refiera a esa parte de alférez real. Sí. No es un título honorífico, honorario, era un cargo administrativo. Inclusive se podía comprar. El papá de don Antonio, de don Tomás de Santa Cruz Caicedo, Tomás Miguel de Salazar y Santa Cruz, un hombre supremamente rico, compró el cargo de alférez real. No conozco la palabra heredable a sus descendientes, transferible para sus descendientes. Por eso don Tomás, siendo hijo, pues disfrutó de ese cargo. Y luego Tomás Miguel, que fue el último, hijo de Tomás Francisco Javier, fueron los alféreces reales. La obligación principal era la responsabilidad de portar el pendón real. Eso sí, tenía que ser realista a morir, llevar el pendón real a la casa del ayuntamiento. Ahora es consejo municipal, ¿cierto? Era el ayuntamiento. Y tenerlo también en su residencia. La casa de don Tomás quedaba, como las de todos los ricos, en el contexto del marco de la plaza. Los demás, menos importantes, ya iban retirándose del centro de la plaza. Ahí quedaba la casa de don Tomás de Santa Cruz como alférez real. No sé en qué año se derrumbó, pero quedó el terreno. Ahora hay un edificio de la época ya republicana y una calle que atraviesa por la parte donde fue la casa de don Tomás. Hay una calle peatonal que se llama el Pasaje del Sagrado Corazón, el Pasaje del Sagrado Corazón de Jesús. Ese terreno era la casa. Por el frente, por la plaza, la residencia, y por la parte de atrás, el huerto y las caballerizas. Hago una descripción de las casas de esa época. Por ejemplo, el oratorio en la casa de mis tías, abuelas, había oratorio, y no soy tan antiguo, pero alcancé a conocer el oratorio de las tías, el huerto de la casa de mi abuelo, que era muy grande, muchas matas de remedio, decimos en Pasto todavía, aunque ahora ya se llaman aromáticas. Todo va cambiando con la llegada de la civilización. El pan vaso se llama pan integral.
Bueno, muchas, muchas. La chauchilla, yo hablo de la chauchilla, se conoce en el norte como pepino de mesa y lo hacen relleno de carne molida, huevo duro picado. Para mí eso era chauchilla y había en la casa donde me crié, la casa de mi abuelo. Eh, bueno, las sopas, hablo de la comida, porque es parte importante del contexto y de la historia. No es lo mismo alimentarse con las sopas que hacían nuestros abuelos y tatarabuelas, a comer ahora hamburguesas McDonald's y pizzas. Era una alimentación distinta, todo cultivado, muy sano. Luis Sí, Alberto. como les dije al comienzo, procuramos conversar con el autor cuando él ya nos ha dado un esbozo general de su obra, de modo tal que a partir de ese momento lo podemos hacer, preguntas, comentarios. El libro sigue circulando para que lo vayan viendo. A propósito del libro, también queremos que el autor libremente venda aquí sus libros. Quedan ejemplares de esa obra, si bien no los has traído. No pues, aquí, no aquí, pero ¿Dónde se pueden comprar? En El próximo Amazon. miércoles Sí. podrías traer algún ejemplar para que alguien... no, en Cali no traje solamente los de mostrar. Pero los tenemos en PDF y los podemos circular. Perfecto. En PDF lo puedo compartir sin Excelente, ningún entonces. costo. Ojalá mi libro se conozca, la historia de mi tierra. Entonces yo me hago responsable de hacerlo circular a las personas que nos han dejado sus datos aquí y quienes sabemos nos acompañan siempre. Se puede mandar por correo o por WhatsApp. WhatsApp. Perfecto. No es tan extenso tampoco. Bien. Bienvenida a otra intervención. Sí. Me llamó la atención la cita que hace usted del presidente Chávez refiriéndose a la finca Panamal. Panamal, ¿Nos sí. puede dar, por ejemplo, la ubicación de la finca Panamal que hay ahora? Ahora es una vereda. Por aquí hablo, es situada entre los municipios de tal y cual. También, mientras el escritor nos busca el dato, Sí. Chávez habla de la cita de Panamá porque era un personaje muy seguidor de los pasos de Bolívar. Sí. Y era un estudioso muy serio, porque él, como muchos de nosotros nos enteramos, se creía la reencarnación de Bolívar. Sí. Y eso fue la locura del chavismo, que todavía no salimos de esa locura, ¿no? Pero lo interesante de ese cuento de Chávez es que cuando un personaje de estos toca, por ejemplo, puntos geográficos muy nuestros, quizá olvidados, vale la pena ahondar un poquito más en eso y aprovechar a un historiador. También ahí le complementaría yo la segunda parte de mi pregunta es la fuente histórica, dónde están los archivos, dónde podemos conseguir más temática al respecto. En el Archivo General de la Nación hay un expediente excelente de donde tomé la parte de la sublevación, por ejemplo, todo lo tomé de ese expediente. No es fácil de leerlo porque es una escritura de hace 300 años, pero en el Archivo General de la Nación lo pueden conseguir. Debo tener aquí la cita. Colombia, Archivo General de la Nación, sección Colonia, Cabildos, el código SC7 de 1785 a 1798, legajo 8, documento 19, folios 545 al 615. Son fuentes reales de puño y letra del escribano, porque fueron varios. Igual que están allá las cartas de Bolívar a Santander, donde ordena acabar con Pasto. Eso lo tengo por aquí en alguna página
desde Bolivia ordena a Sucre destruir a la población de Pasto. Dice que no debe quedar cabeza sobre hombros ni piedra sobre piedra de Pasto, y que los hombres deben ser trasladados a otra colonia o enlistados para el ejército bolivariano, y las mujeres enviadas al Ecuador con los niños. Bueno, si me permiten un momento, busco aquí en la tablet, que es más fácil decirle busque Panamal. Busque Panamal. Bueno, aprovechemos un pequeño espacio para compartirles un verso o un poema que hemos titulado Alférez sin mármol. El estandarte no era de oro, era de viento, del peso de mirar a los ojos sin bajar la frente, de andar recto entre mulas y adoquines, con la conciencia por uniforme. Don Tomás no gritó historia, la tejió con silencios, desde el escritorio, desde el gesto pequeño de firmar con firmeza, de no esquivar el dedo, ni la duda. No fundó plaza, pero su sombra recorre los portales como quien cuida sin ser visto. Hoy regreso a ti, no con incienso ni tribuna, sino con un cuaderno y gratitud, porque tu nombre es un puente entre quienes fuimos y quienes aún recordamos que vinimos de algo sagrado. Yo quiero resaltar aquí. ¿Cómo, perdón? ¿Quién es el autor de ese texto que acabas de...? Es un poema inédito de mi autoría. Otro aplauso. Muy bien. Para el evento. Quiero resaltar acá que estamos en medio de un linaje. Estamos hablando de Tomás de Santa Cruz, de don Jorge Caicedo Santa Cruz, Sí, señor. y de don Bernardo Santa Cruz. Es decir, de la misma familia. Y hay más. Está Jorge Santa Cruz. Jorge, ¿dónde está Jorge Santa Cruz? Enrique, allá atrás está. Bueno, Sí. o sea que estamos en medio de los Santa Cruces. Somos más que los venezolanos. A ver, estoy buscando la ubicación. Me permiten, les toco un tema. He notado una fuerte línea realista aquí en nuestra conversación. Me encantaría ahondar un poquito sobre esa materia, porque en la historia de Colombia siempre se decía en todos los colegios, la historia contada por los vencedores, de que mientras todo Colombia estaba levantado, los pastusos seguían siendo realistas. Y ahora, después de no sé cuántos años, todavía noto aquí un aire de realista. Entonces me gustaría conversar un poquito sobre eso, porque me parece que es muy interesante cosas que estamos constatando. Bolívar nos liberó, ¿de qué y cómo estamos? Si la liberación de verdad se consumó y no estaríamos mejor siendo parte de España. Son preguntas que molestan a mucha gente, pero es importante tenerlas en cuenta. ¿Liberar de qué? No, ¿acaso nuestra condición actual es plenamente de libertad? La democracia que hemos construido, ¿de verdad se la ejerce? ¿No será una camisa demasiado grande para nosotros como civilización? Y ver también esta línea de ese centralismo del sur hacia Quito también, que eran bastiones fuertes de la corona. Entonces, no sé, maestro, si nos aporta ahí. Mire, viendo la situación actual de España,
Qué dicha no tener nada que ver con España. ¡Ay, por Dios! Se enloquecieron porque se fue la luz y no se podían bajar de una escalera eléctrica. No sabían dónde preparar un tinto, enloquecidos. Fue como llevarlos totalmente a la época cavernícola de los picapiedras. Las cuestiones sexuales, todos estos movimientos sexuales de esta época son tremendamente acendrados en España. Leyes peores que las nuestras hechas para proteger a los ocupas, que no puedo salir a comprar el pan porque vienen tres eh, blancos o negros o amarillos y se meten a mi casa y ya no los puedo sacar y tengo que seguir pagándoles agua, luz, teléfono. No los puedo golpear, no les puedo hacer nada. Los ocupas son dueños y señores de cualquier casa que se tomen. Y no es una decena, son miles. Eso no nos ha pasado a nosotros todavía. España está muy, muy mal. Terrible. Ahora, si nos vamos 300 años atrás, sí hizo mucho daño la guerra de liberación de las Américas. Lo que dije anteriormente es 10 años de guerra que en Pasto fueron más, fueron 20. En 1810 fue el grito de independencia, el 20 de julio de 1810. Y el 24 de diciembre de 1822 estaban destruyendo la ciudad de Pasto, la Navidad Negra. Un capítulo terrible. Destruyeron Pasto, mataron a todos los que pudieron. Desde el 24 de diciembre, que fue la Navidad Sangrienta o Navidad Negra. 24 de diciembre hasta el 3 de enero, que llegó Bolívar y calmó a las tropas de Sucre. Las violaciones, la gente degollada. Sucre entró a caballo a la catedral, que se llamaba Iglesia Mayor, ahora se llama Iglesia de San Juan, una arquitectura muy antigua, todavía existe, es bellísima. Las tropas de Sucre entraron a caballo a la catedral y decapitaron a todo el que pudieron. Algunos se salvó, que fue el que contó que al sacristán, don Fulanito Bastidas, le metieron la cabeza en la pila bautismal y se la acabaron con un ladrillo. Eso fue terrible. Destruyeron las casas, la ciudad la destruyeron. Y el grito de independencia en Bogotá fue en 1810, al 22, 12 años después, todavía estaban destruyendo Pasto. ¿Cómo podemos ser bolivarianos? Es una historia muy trágica, muy negra. Y más cuando el apellido está ahí. Está de por medio, Está de sí, por porque en medio. mi casa yo me crié oyendo hablar del Sambo Bolívar. Mi amigo desde pequeños, Oscar Rosero de la Rosa, un arquitecto muy importante ahora, que estamos viejos, me decía que en la casa de él, sus abuelos y su papá hablaban del Sambo Bolívar. Era común. Por eso me tomé la libertad de mencionarlo aquí también, contado como cuentico, pero esa fue la historia de Pasto. Eh, bueno, ahí sí que hay traiciones al pueblo. Después de la batalla de Bomboná, Bolívar llegó por el sur, dio la vuelta, entró por el sur y en Pasto ya casi no quedaba gente, hombres sobre todo, mujeres y niños. Eh, Ordenó que se reuniera toda la población sobreviviente en la plaza principal, que ahora es el Parque
Nariño. Y cuando estuvieron todos los hombres en la plaza de Nariño, mandó cerrar las esquinas y apresar a los hombres. 1000 hombres fueron enviados prisioneros para el Ecuador. Luego ordenó coger a las mujeres y los niños más grandecitos, que fueran peligrosos para las tropas bolivarianas, y los desterraron también para el Ecuador. Pero hay un detalle histórico que jamás en la historia de Colombia que se enseñó en los colegios nunca se mencionó. El viaje de estos prisioneros para el Ecuador, casi para la mitad de los prisioneros terminó en el río Guaitara. No sé, quienes conocen, hay unos abismos de Padre y Señor Nuestro en la humeadora. Uno de estos patriotas, Montes o Montero, aquí está la historia, amarró parejas de hombres prisioneros espalda con espalda, los amarró y dijo que eran matrimonios. Y estos matrimonios él mismo los empujó al abismo del río Guaitara. Alguno de los sobrevivientes dijo que al único que reconoció entre las víctimas fue a don Antonio Santa Cruz. Curiosamente hay un Antonio Santa Cruz después, que mi abuelito decía el abuelo Antonio, y en la casa decían el abuelo Antonio, Antonio Santa Cruz Ramos, y él desapareció en una de las guerras posteriores, era el dueño de la hacienda de Panamá. Dejó una carta para el hermano Ignacio Santa Cruz donde le dice que los enemigos de la familia están cada vez más cerca, que él teme por su familia y que le pide a su hermano menor, Ignacio, que se haga cargo de la esposa, los hijos, Panamá y las posesiones que tenía. Y desapareció. La carta no está completa. Un familiar tiene un fragmento bastante significativo. Y eso fue una historia muy grave, la de la familia. La ruptura con los Caicedo de Cali se dio justamente en esa época con Joaquín Caicedo y Cuero, el fusilamiento en Pasto por culpa de los gobernantes que eran los primos Santa Cruz Caicedo. Ya no se supo nada más. Hay unos cuantos todavía. Quería comentar, hacer un breve comentario. Es importante tener en cuenta el texto, es importante tener en cuenta el texto de Rafael Sañudo, que es una historia supremamente documentada y hace relación a lo que usted estaba mencionando. El Bolívar de Sañudo, sí, señor. Se llama Los Estudios sobre la vida de Bolívar. Ese texto lo destruyó la Academia Colombiana de Historia el día que salía al mercado. En Bogotá recogieron en los puestos de libros y de revistas la edición completa de Estudios sobre la vida de Bolívar de Rafael Sañudo, un pastuso. Sin embargo, la misma Academia Colombiana de Historia reconoció que el doctor Sañudo había presentado una investigación muy profesional, muy ética, pero mandaron a quemar la edición completa. Se salvaron unos poquitos ejemplares que luego fueron reproducidos. Creo que hay 2 ediciones posteriores, una que yo tuve la oportunidad de leer en la Universidad del Meta, en Villavicencio. Era publicada por Editorial Oveja Negra, que ya poco queda de Oveja Negra. Publicaron unos textos muy buenos, el Decálogo de los Jesuitas,
que un documento tan difícil lo publicó La Oveja Negra. Sí, Sañudo en estudios sobre la vida de Bolívar comprueba las metidas de pata de Bolívar, falsificación de documentos públicos, falsificación de firmas, malos manejos de dinero, ¿cómo se llama cuando lo destinan para otras causas? Eso también Se hizo. pierde la destinación específica. Sí, muchas No cosas. sabemos. Bueno, yo quisiera, en la contracarátula del libro hay unas frases significativas. ¿Sí? Quiero invitar a Jorge Mauricio Ceballos a leer una de esas frases. Ya encontré lo de Panamá. Dice así: atrapa, transporta lugares y tiempos descritos con sencillez y maestría. Uno se siente absorbido por aquellos parajes y las costumbres de nuestra tierra. Omar Raúl Martínez, Bogotá, Colombia. Por favor, Mario Randazzo. Qué historias tan apasionantes. Parecen un cuento. Me sentí orgullosa de mis antepasados y de mi tierra, María Teresa Santa Cruz. De Lima. Vive en Lima. Carlos Maya Aguirre. ¿No? Bueno, entonces Juan Carlos Ojeda. Un espléndido trabajo de narrativa poética, producto de fantasía y excelente investigación. Precisamente Santa Cruz, Estados Unidos. Bueno, cada lector representa una geografía y una sensibilidad. El autor Jorge Caicedo Santa Cruz, mostrando cómo don Tomás de Santa Cruz dialoga más allá del tiempo y el mapa. La lectura se convierte en coro identitario, plegaria compartida y eco emocional de lo leído. Hablemos de lo de Panamá. Muchas gracias. Encontré el dato de Panamá. Después de este dato, vamos a la rifa para que por favor vayan alistando la boleta. Si alguien no la tiene, por favor levanta la mano y yo le entrego una. Listo. Yo pueda, Bueno, gracias. Dice, entre 1791 y 1822, la hacienda de Panamá y sus anexos, San Antonio, Chillanquer y Chimangual, abarcaban más de la mitad de la sabana de Túquerres, en una superficie aproximada de 385 kilómetros cuadrados, o 38.500 hectáreas. Al norte, desde el cráter del volcán Azufral hasta el río Las Juntas en el sur, sin contar con la extensión total de Chillanquer, más al sur del río Las Juntas, y desde la quebrada de las Tres Cruces al oriente, límite entre San Antonio y Ventanillas, hasta Chimangual al occidente. Esta es mi voz. Y limitaba con los municipios, eso era lo que me preguntaba, y limitaba con los municipios de Túquerres, Huachucal, Zapulles, El Espino y Mayama. Sus descendientes nunca pudieron recorrer la hacienda, a pesar de que en el vigor de la juventud planeaban cada año rodearla por completo, mas volvían cansados y sin ánimo una semana después. Mucho frío. Y mucho frío. Esa era la ubicación de Panamá, que se fue acabando por ventas fraccionadas. No sé qué tan grande sería cuando yo era niño y me llevó mi abuelo, porque era el nieto consentido, y me llevaron varias veces. Para terminar, quiero apuntar que entre las ediciones de los 6 estudios de Sañudo, hay una de Editorial Bedut que publicó infinidad de estudios del siglo XIX en una serie de colecciones de historia. Ajá. Como dato anecdótico, todos los miércoles antes de pasar por aquí, yo me asomo por la esquina del libro que queda frente a los antiguos cinemas que ya tumbaron. Hace unas semanas me encontré una edición de Bedut y me costó $1,000.
allí se consiguen libros leídos o usados a ese precio, para empezar. Entonces, ¿Me puedes llevar mañana? Lo otro, no quiero que desaprovechemos la profesión del escritor Jorge Hernando Caicedo Santa Cruz. Él es bibliotecólogo de formación. Lasallista. En esa medida, queremos que por favor nos sintetice su experiencia con el libro en el Día del Libro Libre y sus creadores, porque usted además de autor, de lector, es difusor del libro como persona que los clasifica y permite que los lectores lleguen. Muchas gracias. Ya estoy hace años retirado de mi profesión, después de haberla disfrutado y aportado mucho en todas partes donde trabajé. Me sirvió muchísimo poder consultar este expediente en el Archivo General de la Nación. Estuve también en el Archivo Histórico de Popayán. En Pasto estuve en el Archivo Histórico de Nariño, que depende de la Universidad de Nariño. Y en Santo Domingo, República Dominicana, también estuve en el Archivo Nacional, solamente que no encontré nada porque era un dato erróneo el que me habían dado, en el sentido de que Ignacio Santa Cruz de la Villota, hijo de don Tomás, fue desterrado a Santo Domingo, pero no encontré nada allá, ningún registro. Conversé con las personas que me atendieron, muy amables, muy queridas, y no había ningún dato del abuelo Ignacio. Tomás de Santa Cruz es mi pentabuelo, es decir, quinto, ¿no? Tatarabuelo de mi abuelito. Y de ahí sigue quinto. Muchas gracias, escritor. Entonces vamos a tener como premio mayor un libro de nuestro anfitrión. Así que vamos a tener hoy 6 libros. ¿Qué tal? Vamos a empezar. No tienes su número, Maximino. Un libro de cuentos de Alexander Cardoso Rivera, Jugando a Morir. Esto, vuelvo y repito, son libros que nos dejó impresora Feriva. Por favor, saque una boleta. Muchas gracias. Revuélvala bien. El expositor de hoy le va a regalar el libro al número 3351. Allá, al fondo. Hay seco muy bien. Las dos últimas cifras. Me saqué la segunda y la tercera. Cogemos la quemarropa aquí y necesitamos María. aceptan. Ella es una de las personas que estaban aquí y aceptó compartir esta experiencia de presentación de libros. Perfecto. El siguiente libro es uno de los integrantes del FUESPACOL, Néstor Bonilla Naboyán, Palabra Viva, Taller de Oratoria, Cómo hablar bien en público y convencer. Estos libros que dejara Feriva tienen un sello restrictivo que dice impresión de prueba, prohibido su venta, impresora Feriva. Formaron parte del archivo y el jueves lo poco que quedó de ellos una vez la empresa se liquidó. Por favor, dale el gane al siguiente. Pero no sé poseedor qué le del libro preguntaron. que va en camino. Bueno, eso no falta. Vuelve bien. Ah, 3520. No. Muy bien, muy bien. Quería Muy bien. Sigue ahora la novela Los entresijos del alma de Vicky Reyes Seifar, una escritora caleña. Revuelve bien, por favor, para que
No haya dudas. Dijo que iban a rifar el otro ejemplar. 35-17. Tú tienes que devolver. Porque ese es para la emisora. Sí. Tú tienes que devolverlo porque no sé por dónde. Sí, perfecto, muy bien. Lo circularizan. Viene ahora otro libro de escritoras, un libro de cuentos, y ellas echaron el cuento de Ana Yuli Mosquera, Rosalba Plaza, Eliana Esioville, Nora Viviana Cardona, Carolina Catacoli, Luz Dari Mosquera. 6 escritoras nos regalan aquí sus historias. Por favor, dale el gane a quien lo vaya a recibir a continuación. Revuelve bien, vuelve a echar, por favor. Eso. Vamos a ponerle suspenso. $33.58. ¿Dónde?